¿Yo tenía pagando la intención de influir, sí o no? Esa es la pregunta que se está haciendo el juez en estos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que el Barça buscaba influencia. ¿Qué día el de hoy? Porque ha sido un día a nivel informativo muy complicado y por eso precisamente hemos venido aquí con la ayuda de Ramón Álvarez de Mon, a quien como siempre Ramón te agradecemos mucho que des la cara en el día de hoy. Digo dar la cara porque al final es dar la cara, pero también aportar un punto de información distinto, diferente y también de opinión, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Encantado de estar aquí contigo, igual que cuando vienes a mi canal y feliz de la vida, de verdad. Oye, te voy a preguntar un poco también por actualidad deportiva del Real Madrid y demás, pero creo que hay que empezar por el caso Negreira, ¿no? Lo hablábamos ahora fuera de micrófono y yo quiero decir algo, no sé si estás o no de acuerdo, pero hay mucha gente que está, digamos, dividiendo todo este caso Negreira en madridistas y barcelonistas, en gente que está defendiendo al Fútbol Club Barcelona y gente que dicen que desde el Real Madrid o del madridismo en general que atacan un poco al Barça, ¿no? En esta guerra de trincheras en las que desgraciadamente estamos un poco instalados todos. Pero yo te digo una cosa a nivel de reflexión inicial antes de comentar tu opinión e información, pero esto es una cosa del fútbol español en general, ¿no crees? Para mí totalmente, ¿no? Y de hecho yo creo que desde el madridismo, cuando se detecta, a ver, ya sabes que todas las aficiones se creen en el ombligo del mundo y que muchas veces el malestar en otras aficiones no lo percibimos otros porque, joder, estamos metidos en nuestro mundo, ¿no? Pero sí que te puedo decir que hay una sensación bastante generalizada en el madridismo como si esto solo fuese con el Real Madrid, ¿no? Incluso como si a veces se dijese, esto ya confirma que ves como el Madrid y el Barça no se pueden quejar de los árbitros y dices, joder, aquí solo va de un club, ¿no? Este tema. Y a mí me gusta percibir que no es así, porque yo creo que aquí la víctima de todo este tema, ya de hecho pase lo que pase, porque lo que ya está demostrado es muy feo, evidentemente, es el fútbol español en general y los clubes del fútbol español en particular. Porque todos se podrían sentir agraviados de alguna manera. Oye, los que descendieron, los que a lo mejor no alcanzaron una plaza europea, los que no ganaron la liga, ¿no? Evidentemente. No solo es un tema Barça-Madrid. O sea, no debería ser solo un tema Barça-Madrid. Yo me niego a que sea un tema solo Barça-Madrid, porque es verdad, el Madrid ha estado jugando por los títulos, pero es que hay otros equipos que estaban jugando otras cosas y sobre todo, yo creo que lo que está ahora mismo en cuestión para todo el mundo, y llevamos una buena racha con los Rubiales también, es el fútbol español. O sea, si esto de alguna manera queda la sensación en el mundo del fútbol de que no se penaliza, que no se investiga a tope, que no se descubre todo lo que hay que descubrir, ya me dirás qué credibilidad va a tener el fútbol español en España y en el mundo. Total, después de las informaciones del día de hoy, Ramón, cobra más fuerza aquella teoría que teníais muchos de que esto hay que investigarlo, que hay que levantar las alfombras, abrir los cajones, ir hasta el final, porque se había vendido, ¿no? Desde seguramente el entorno culé, el hecho de que esto era un blanqueo de capitales, que ya me parecía muy grave de por sí, ojo, pero se había vendido como que eso. Y al final, después de todo lo que hemos contado hoy en la portada, después de todo lo que hemos visto, da la sensación de que finalmente es otra cosa, ¿no? Claro, es que el blanqueo de capitales lo que hay que explicarle a la gente que en todo caso sería compatible con otras cosas, ¿no? Pero para mí, de verdad, o sea, que entiendo al hincha, joder, intento empatizar con todo el mundo, porque no tienen los aficionados del Barça la culpa de lo que hizo su club, en ningún caso, ¿no? Pero tú entender que 4 directivas del Barcelona se pusieron de acuerdo para robarle al club, utilizando a la persona más inadecuada del mundo para robarle al club, es decir, al vicepresidente de los árbitros. O sea, yo si quiero robar al club, pues utilizo cualquier otro proveedor de servicios diferente al que se puede confundir con un delito de corrupción deportiva, de cohecho y de todo esto. Entonces, si alguien piensa que el Barcelona ha estado en esas manos, ¿no? Y que 4 directivas que ni se hablan entre ellos se pusieron de acuerdo para robarle al club de esa manera tan particular, pues creo que está abandonando la racionalidad. Sinceramente, está abandonando una explicación que sea mínimamente lógica, ¿no? Entonces, evidentemente, para el juez, esto está confirmado, el juez entiende que hay mucho más que un posible delito de blanqueo. De hecho, ha separado en 2 juicios el tema, ¿no? Ha hecho una pieza separada del tema de blanqueo, porque es un tema más lento, más engorroso, y que a lo mejor hay menos alarma social con él, ¿no? Y el tema deportivo lo ha llevado por otro lado mucho más rápido porque hay más alarma social, porque a más gente le importa un delito de corrupción deportiva que de blanqueo de capitales, aunque sean graves los dos, ¿no? Entonces, para mí está claro, el juez desde luego tiene claro, y en el último auto que ha salido hoy
hay expresiones muy duras del juez, dando por hecho que el cohecho, el soborno, que el cohecho es soborno, se ha producido. Ramón, mi pregunta es la siguiente. Sabiendo que el Barça está imputado por cohecho, por soborno, ¿cuáles son los siguientes pasos o hasta dónde puede llegar todo esto? Porque hay mucha gente que se está preguntando y dice, a ver, esto es solo un boom mediático, un hype para penalizar al Barça o para intentar distraer un poco el día a día de la actualidad deportiva, pero ¿esto hasta dónde puede llegar? Pues mira, quizás sea pronto todavía para decirlo, ¿vale? Pero más allá de las responsabilidades personales que puedan tener Bartomeu, Rosell, bueno, Albert Soler, toda esta gente, ¿no? Que está imputada. Claro, las penas por cohecho son bastante más graves, ¿vale? A nivel España, por ejemplo, bueno, pues puede ir desde la disolución de la entidad, que sería la más radical, hasta el cese de actividades, que supondría de facto un descenso, porque si no puedes jugar al fútbol, pues evidentemente desciendes, hasta, bueno, multas de todo tipo, ¿no? Pero hay un tema que es para mí incluso más relevante, o que al hincha de fútbol, ¿no? A ti y a mí, pues yo creo que nos implica más, ¿no? Y es las posibles medidas que podría tomar la UEFA y la FIFA. Como sabes, a nivel España no está claro. Esto antes se daba por prescrito, ¿vale? Y es lo que dijo Tebas. Pero como el juez está ampliando el ámbito temporal de todo esto y está investigando hasta el día de hoy, yo no doy por hecho todavía que esté ya totalmente prescrito. Es decir, que algún comité español, el TAD o lo que sea, pueda tomar medidas deportivas en forma de descenso, de quitar títulos o lo que sea. Pero siempre va a estar la UEFA y la FIFA. Sabemos que la UEFA de momento ha suspendido lo de la exclusión del Barcelona. No quiere decir que la haya descartado, sino que lo ha suspendido. Y está la FIFA. La FIFA puede tomar medidas durísimas. Yo me estudié en su momento el reglamento y desde el descenso hasta la retirada de títulos, hasta la disolución incluso también la FIFA lo podían decidir. Entonces, claro, todo esto tiene que prosperar, ¿no? Pero evidentemente que al Barça le vayan a imputar por cohecho son muy malas noticias para ellos ahora mismo. Claro, porque es que, a ver, lo de la disolución sí que es cierto que es algo muy extremo y después de visto lo visto, ¿no? Sobre todo en casos parecidos en Italia o en otros países, es complicado, pero sí que es cierto que claro, que de cara a la próxima temporada, si al Barça le obligan, no sé si a devolver títulos, pero como mínimo a no participar en la Champions, es un misil en la base de flotación económica y financiera del equipo culé. Es tremendo, porque además tú date cuenta que el Barcelona, cuando estás muy cogido por pinzas, cualquier pieza que se mueva es un desastre, ¿no? Entonces, efectivamente la UEFA en algún momento podría tomar medidas con respecto a eso, está en suspenso. Efectivamente, los inversores en el Spy Barça, que han financiado al Barcelona y que son más de 20 inversores, porque nadie quería asumir una carga muy importante, ¿no? Del paquete. Tienen cláusulas. En el contrato hemos sabido esta información donde se pueden bajar de esa inversión si se dan una serie de pasos en torno al Barcelona, ¿no? Por ejemplo, he llegado a leer incluso hasta si es procesado, ¿vale? O sea, ni siquiera si es condenado, si es procesado, ¿no? Que es un paso bastante previo. Entonces, claro, nosotros nos fijamos, oye, que no juegue la Champions, drama deportivo, pero es que es un drama económico, es un drama reputacional y te puede conllevar además otro tipo de consecuencias, como que la financiación del Barça para el estadio se resienta y fíjate la situación que sería dramática. Ya lo es a día de hoy, pues sería muchísimo más dramática. ¿Tú crees que después de ver todo lo que se ha informado, sobre todo los compañeros del Mundo, el debate, el Confidencial, etcétera, ¿tú crees que el Barça de verdad sobornó durante tantos años al Comité Técnico de Árbitros, o en este caso a Negreira, para recibir ciertos favores arbitrales? Mira, yo utilizo el sentido común, ¿no? Más allá de las pruebas, que los pagos están acreditados y sobre eso ya nadie va a discutir, ¿no? Evidentemente. Yo creo que tú, cuando pagas al vicepresidente del CTA durante tanto tiempo, ojo, que pudo remontarse a los años 90, que bueno, hay bastantes personas que están diciendo que eso empezó con Núñez, que por cierto fue condenado por sobornar a funcionarios de Hacienda. O sea, si sobornas a funcionarios de Hacienda y eres condenado, a lo mejor los árbitros o un vicepresidente del CTA, no sé, no te causa tanto reparo moral, ¿no? Porque ya lo has hecho con funcionarios de Hacienda, que a mí me parece todavía más fuerte el tema. Entonces, a mí la lógica me dice que si tú pagas al vicepresidente de los árbitros durante tantos años, si no puedes acreditar los informes que supuestamente hacía y que él niega que hacía, además, porque la versión que ha dado él es que a él lo que le pedían es que no se tomasen decisiones en contra del Barcelona. Si además tú cesas esa relación en el momento exacto en el que él deja de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Y sí, bueno, y esto es un añadido, ¿no? Porque
Esto es lo que demostraría la intención del Barcelona, ¿no? Después puedes pensar que el Barcelona resultó beneficiado por datos arbitrales que hay bastante llamativos de toda esa época, o que no. Pero la parte del Barcelona ya estaría ahí. ¿Yo tenía pagando la intención de influir, sí o no? Esa es la pregunta que se está haciendo el juez en estos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que el Barça buscaba influencia. El Barça, yo no sé si pensando en el mejor de los casos, porque pensaban que el Madrid ya estaba siendo beneficiado y querían compensar eso es el relato más culé posible, en mi opinión, o porque realmente lo que buscaban es esa ventaja competitiva. En cualquier caso, la gravedad del delito sería la misma, ¿no? Tanto si buscabas compensar como si buscabas beneficiarte, estabas intentando influir, ¿no? Y adulterar la competición. Eso es algo que, fíjate, yo lo comentaba cuando explotó todo esto ya hace meses, yo decía, digo, a ver, hay una cosa que está clara, es que el Barça ha pagado durante muchos años muchos millones de euros con diferentes presidentes que no se llevan entre ellos a alguien que estaba en activo como número 2 y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Eso para mí ya me parece suficiente como para ponerse a investigar, como para ponerse a ir hasta el final, porque estamos hablando un poco, volviendo a la primera pregunta que te hacía, ya no solo a esta guerra Madrid-Barça, sino, Ramón, a una guerra de la limpieza del fútbol español, ¿no? Porque la imagen que estás dando es que es una competición corrupta. O como mínimo amago de corrupta, porque hay alguien que ha estado pagando muchos millones de euros al segundo del Comité Técnico de Árbitros, sea por una cosa, por una razón o por otra. Pero está claro que da la sensación de que iban hacia este último término que estamos comentando, ¿no? Y solo por eso la limpieza del fútbol español tiene que ir hasta el final. En el sentido de decir, joder, porque no es Madrid-Barça, es Betis, es Sevilla, es Valencia, es Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Sporting. O sea, son clubes que han jugado contra el Barça también y que, por supuesto, también se pudieron haber visto perjudicados por este tipo de historias, si es que es así, ¿no? Claro, claro, es que, oye, ¿cómo dejaría el fútbol español no haber sacado a Rubiales? Claro. Ojo, no solo por lo último, sino por cómo estaba quedando el fútbol español no habiendo sacado a Rubiales por lo que ya había hecho anteriormente. Pues estaba quedando de pena. Bueno, pues esto todavía más grave, ¿no? Porque esto es algo conocido ya mundialmente. Hay medios extranjeros que tú controlas incluso mejor que yo, que han sacado esto, no sé si en portada, pero en portada deportiva seguro, ¿no? Todo el tema del Barcelona. Y claro, si esto al final la sensación fuese de impunidad, o bien porque no se investiga a fondo, o bien porque no hay consecuencias, o no hay un reproche y tal, pues, oye, yo si fuese inglés estaría legitimado a pensar que el fútbol español es una auténtica verbena, que es corrupto, y bueno, y más, ¿no? Y que el sistema judicial español es otra verbena y otro pozo de corrupción. Es que fíjate, Ramón, que el otro día un presidente de primera, hablando de esto de Negreira, porque me dice, oye, ya os habéis olvidado de lo de Negreira y tal, y yo me acuerdo que le dije, bueno, a ver, yo no controlo mucho tema de tribunales y demás, y se lo dejo a la gente que está especializada, pero yo le decía, hombre, creo que estamos que están en ello, ¿no? Y me dice, no, es que es gravísimo, porque no os dais cuenta que cada vez que salimos de España nos preguntan por el tema de los arbitrajes. Pero a mí esto que estás diciendo me tranquiliza. Porque es lo que te comentaba al principio del vídeo, ¿no? Que hay cierto ombliguismo a veces, ¿no? Desde cuando ves todo desde un punto de vista de una afición, de un club, de decir, joder, a nadie le importa el tema Negreira. Yo he hecho hoy un vídeo, por ejemplo, criticando a Gilmarín, ¿no? Lo que diga que el Madrid adultera la competición, ¿no? Los arbitrajes, diciendo, joder, Gilmarín, que es que, aparte de que tú has sacado comunicados similares a los vídeos de René de Televisión, coño, que es que no te he escuchado tu opinión sobre Negreira. De hecho, yo he escuchado a Cerezo decir, pues no estoy muy enterado de ese tema. Tal. Digo, joder, si crees que los vídeos adulteran la competición e influyen en los árbitros, pues hombre, los millones de euros entiendo que lo creerás con más fuerza todavía, ¿no? Y tú has sido perjudicado, porque, joder, el Atlético de Madrid ha estado en disputa de muchos títulos, ¿no? Entonces, me tranquiliza que a ti te pregunte algún presidente de vez en cuando por este tema, o como que incluso te reclame que debería haber más atención mediática, porque creo que eso es lo que puede salvar al fútbol español, que hay una indignación real con este tema y que todo el mundo se considere perjudicado. Es muy, muy espinoso este tema y veremos a ver cómo acaba, Ramón, porque la verdad que va para largo, me da la sensación. Porque ¿tú estimas que esto puede desarrollarse demasiado en el tiempo, dilatarse mucho, o crees que puede haber algún tipo de resolución pronto? Ha sido muy importante la decisión que te comentaba antes de separar los dos procedimientos, y el juez en sus autos va dejando caer que esto puede ser muy rápido en cuanto a que ya la investigación se está rematando. Pero yo no soy un experto en tribunales tampoco y no sé, o sea, quiero decir, no va a ser, desde luego, no va a ser antes de que termine 2023 y seguramente
algo definitivo tampoco tengamos en 2024. Pero sí que creo que va a haber las novedades se van a ir sucediendo y evidentemente tendrá que haber una sentencia judicial y todo esto, pero por lo menos que la gente se vaya haciendo su composición de lugar con las cosas que van saliendo sí que creo que es importante, ¿no? Creo que va a ser más rápido de lo que cabía esperar al principio, que se hablaban de 6-7 años, acuérdate. Sí. Porque, claro, el tema del blanqueo era muy, muy feo, muy engorroso. Creo que va a ser antes, el juez de instrucción cree que va a ser antes. Pero bueno, todo lo que tarde, desde luego, es muy perjudicial también para el Barcelona, no solo para el fútbol español, también para el Barcelona, porque, oye, es un desgaste tremendo para mí, para su imagen. Y si, imagínate que al final fuese declarado inocente, pues han sido años de una pérdida de imagen total. Insisto, para mí a nivel ético, el Barcelona, a nivel ético, no legal, para mí está condenado porque ha hecho algo absolutamente inapropiado, acabe como acabe el tema. Pero bueno, no es lo mismo que haya una sentencia que le condene, claro. Total. Ramón, como siempre, muchas gracias por estar aquí en este canal, en estas plataformas, y te agradezco mucho que hayas estado explicándonos un poco y ampliando un poco todas estas informaciones. Muchas gracias a ti y te mando un abrazo enorme.